Tercera ola de contagios de COVID en México, otras partes de América Latina. Confinamiento en Francia. Nueva lista de enfermedades que se suman a las de alto riesgo frente a COVID. Y restricciones de la vacuna AstraZeneca. Entérate de estas noticias y más, quédate aquí a tu resumen semanal sobre noticias de COVID que comprende las semanas del 26 de marzo al 1 de abril. Bienvenida y bienvenido a este tu resumen semanal sobre noticias de COVID. Date las noticias más importantes que han sucedido alrededor del mundo en esta semana. Y sin nada más por agregar, comencemos. Se les dijo una y otra vez, de diferentes maneras, de diferentes modos, de diferentes vías. Si vienes del resumen anterior o viste el resumen de la semana pasada, sabes que aquí se les dijo que tratáramos de mantener nuestro distanciamiento social en temporada de vacaciones de Semana Santa. Se les dijo la Organización Panamericana de la Salud, se les dijo la Organización Mundial de la Salud. ¿Y qué pasó? No se hizo caso. ¿Y por qué digo esto? Y es que Brasil está bajo colapso sanitario. Hay nuevos cierres de las fronteras en Chile, picos de casos diarios en Argentina, países que durante el 2021 experimentaron peores brotes que el 2020, como por ejemplo Paraguay, Uruguay y Cuba. Y aparte de esto se le suma un lento despliegue de las vacunas, por lo cual la pandemia en Latinoamérica está tan activa como ha sido siempre. Esto fue lo que advirtió el 31 de marzo la directora de la Organización Panamericana de la Salud, la doctora Clarice Etienne. Y es que sí, a pesar de que se les hizo la advertencia a diferentes medios, nosotros tratamos aquí de contribuir en eso también, pues lo dicho y hecho fue que las personas en su mayoría no hicieron caso a eso. Y seguramente tú lo sabes, seguramente viste en noticias, viste en redes sociales, viste en cualquier otro medio que las playas, centros turísticos y demás lugares en esta semana estuvieron abarrotados. Y volvemos a lo mismo de la semana pasada. No se trata de no aprovechar la temporada vacacional o de buscar una distracción. Se necesita, el ser humano necesita distracción. El ser humano necesita salir de la rutina diaria, del estrés que supone la carga laboral, profesional, la carga escolar. Sí, eso todos lo entendemos. Aquí el problema es la condición en la que estamos, en el contexto en el que estamos, que es una pandemia. Y es que la tercera ola prácticamente en México mínimo es inevitable. Y es que aquí se mencionan algunos países, pero yo sé de situación por amistades en Colombia, en Bolivia y en Venezuela que a pesar de que pues pasa una situación similar a lo que conocemos aquí en México, que posiblemente los números oficiales son muy diferentes a los números verdaderos y esto es debido a la falta de reportes. Y es que por ejemplo en países como Venezuela y Colombia, prácticamente las restricciones eran muy pocas. Desde principios de año se volvió a tratar de regresar a la normalidad, regresos a las clases, bajas restricciones en los lugares públicos, y esto que conllevó, aunado a la poca aplicación de la vacuna que se da en América Latina, está llevando a que simplemente, como lo dice la directora de la Organización Panamericana de la Salud, la situación en Latinoamérica está lejos de ser controlada. Y no queda más que decir, vamos a ver qué sucede de aquí a la siguiente semana como resultado de este periodo vacacional. Se les dijo. Mientras tú, ve a lavarte las manos en este momento. Y los contrastes son fuertes. Por otro lado, pues, mientras que en Latinoamérica hay pocas restricciones o nulas restricciones, mientras los casos siguen aumentando, mientras hay poca vacunación, nos brincamos el Atlántico y vamos a ver que en Francia se hizo un nuevo confinamiento. Y es que ante el rebrote de contagios, la expansión de la variante B117 y otros indicadores como más de 5.000 hospitalizados en unidades de cuidados críticos, la cifra más alta desde abril de 2020, Francia dispuso el despliegue de nuevas medidas de confinamiento para frenar la pandemia, incluyendo la limitación de viajes nacionales, el cierre de guarderías y escuelas primarias y secundarias durante 3 o 4 semanas. El contexto está en que la crisis de salud que atraviesa el país lleva más de un año y desde entonces hubo 4.5 millones de contagios y casi 100.000 familias en duelo, comentó el presidente Emmanuel Macron el miércoles 31 de marzo del 2021. Y es una situación que simplemente contrasta demasiado con lo que sucede en América Latina. Solamente el tiempo nos dirá si las medidas que se están tomando, por ejemplo en Francia, con estas medidas que parecen un poco estrictas en cuanto al confinamiento y las restricciones sociales, realmente trajeron resultados buenos para la población. Porque ¿cómo medimos los resultados de la pandemia? ¿Lo medimos por qué país tuvo menos tasa de mortalidad? ¿Lo medimos por qué país fue el que tuvo menor pérdidas económicas? ¿Cómo medimos cuál fue el resultado de la pandemia? Porque mientras hay unos países que, si bien han controlado mejor la pandemia en número de contagios o en número de muertes, pues vemos que esos países simplemente no están conformes con las decisiones que tomaron esos países porque pues los están restringiendo. Y recordemos que el ser humano es un ser biopsicosocial, que si bien aunque estamos tratando de proteger la parte biológica del ser humano, ¿dónde queda la parte psicológica y social? Al final de cuentas la pandemia no vino otra cosa más que a dejarnos reflexionar y analizar, no solamente a manera
personal, en nuestra forma de vivir, sino también la forma en que se gestionan diferentes nacionalidades, diferentes localidades, diferentes municipios, diferentes servicios de salud. Solamente el tiempo dirá si las medidas de Francia fueron las más acertadas de cara al futuro. ¿Tú qué piensas de esto? Y bueno, creo que todos sabemos que hay enfermedades que nos suponen un mayor riesgo si padecemos COVID a llevarnos a un COVID grave o incluso aumentar el riesgo de mortalidad. Ya las tenemos bien definidas, como por ejemplo la diabetes mellitus tipo 2, la obesidad, la hipertensión, pero la CDC acaba de sacar un nuevo listado sobre enfermedades que suponen un alto riesgo frente a COVID, como lo son la diabetes tipo 1, el asma moderada grave, la enfermedad hepática, demencia u otras afecciones neurológicas, el ictus, la infección por virus de la inmunodeficiencia humana, la fibrosis quística, el sobrepeso, no solo la obesidad como se tenía antes contemplado, y trastornos por uso de sustancias. Estas son las últimas incorporaciones en la lista de enfermedades de alto riesgo para COVID-19 según el Centro de Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos, la CDC. Esto lo publicó el lunes 29 en su sitio web. Y por otro lado, un estudio confirmó que el pronóstico de COVID-19 es muy desfavorable en receptores de trasplante de células progenitoras hematopoyéticas, a menudo por algún cáncer hematológico. 2/3 de ellos fallecen en menos de un mes y son diagnosticados con la infección, según los nuevos datos del Center of International Blood and Marrow Transplant Research. Y esto simplemente no lo puedo categorizar como una buena noticia. Es una noticia que nos da diferentes pautas a seguir. Primero que nada, ahora sabemos que otras poblaciones tienen mayor vulnerabilidad a que su COVID se agrave o incluso llegar a mayores tasas de mortalidad. ¿Esto en qué favorece o a qué nos ayuda? Nos ayuda a crear mejores pautas de tratamiento, mejores guías de práctica clínica para tratar el COVID-19 y sobre todo también prevenir más aún a esta población de pacientes. Posiblemente con el paso del tiempo veamos nuevas enfermedades que se agregan a la lista. De cualquier forma, si podemos sacar una conclusión de todo esto es que independientemente del contexto, por ejemplo ahorita es la pandemia sobre COVID-19, la mejor receta para no enfermarnos o agravarnos de una enfermedad simplemente es mantener una vida saludable. Y vaya, simplemente se dice fácil, sin embargo pues involucra muchas variables, como es la actividad física, la alimentación correcta y balanceada, la atención psicológica, un buen esparcimiento social para disminuir los niveles de estrés y por demás condiciones. Pero siempre se empieza un paso a la vez. Así que, ¿cuál va a ser tu medida de camino a una vida más saludable el día de hoy? ¿Vas a aumentar tu actividad física? ¿Vas a descansar mejor? ¿Vas a comer un poco mejor? ¿Vas a cuidar más tu salud mental? ¿Qué vas a hacer el día de hoy para cuidarte? Y bueno, siguiendo con notas, notas, tristes notas. Y es que la semana pasada estábamos justamente aquí comentando sobre que el personal sanitario parecía tener mayor defensa frente a COVID. Y por otro lado estábamos hablando de la prevención del suicidio con este algoritmo computacional Piwi. Por cierto, ya hablaste con Piwi. Pero ahora se juntan estas notas y pues vamos a hablar de que hay mayor tasa de suicidio en el personal sanitario. Y es que aunque numerosos estudios y encuestas documentaron que la pandemia se ha asociado con desgaste profesional y trastornos de la salud mental en el personal sanitario, una vez que cesen las hostilidades podría aumentar la ideación suicida en una población que de por sí tiene más riesgo de abusar de sustancias y cometer esos actos. Esto fue lo que alertó el Dr. José Mendoza Velázquez, profesor del Departamento de Salud Mental de la Universidad Nacional Autónoma de México, mismo que enumeró varias acciones que pueden ayudar a prevenir estos intentos, incluyendo evaluar nuestra salud mental en forma continua, adoptar estrategias conductuales para reducir el estrés, no esconder el tema y buscar apoyo en otros profesionales de la salud. Y aquí yo lanzo la pregunta, ¿tú conoces a alguien dentro del personal de salud que está en la primera línea de atención sobre COVID? Y si es así, ¿sabes cómo se encuentra? O sea, no de que si está bien físicamente, o sea, que si no le ha dado COVID. Me refiero, ¿sabes cómo se encuentra? ¿Sabes cómo se está sintiendo? ¿Sabes qué está pasando por su cabeza? Creo que eso podría ser una buena tarea para esta semana. Si conocemos a alguien del personal de la salud que se encuentra en las primeras líneas de atención frente al COVID, tal vez podemos iniciar una plática con esas personas de cómo se encuentran. Tal vez se abren con nosotros y podamos pasarles el contacto de Piwi. Y es que todos sabemos que las tasas de varios trastornos mentales han aumentado frente a la pandemia. Casos de depresión, los casos de ansiedad, los casos de trastornos postraumáticos, el síndrome de burnout debido a que estamos tan metidos en su rutina ahora en un solo espacio. Pero también nos vamos a enfrentar a otros datos una vez acabe la pandemia, porque van a quedar secuelas de lo que fue la pandemia, sobre todo en el personal sanitario. Así que te dejo la tarea. Si conoces a alguien del personal de salud, habla con él. Y si parecía que AstraZeneca iba a dejar de aparecer en los encabezados de las noticias, pues no, esta semana volvió a aparecer y es que se aumentan las restricciones para la vacuna de AstraZeneca en Canadá y Alemania. Y es que Canadá dispuso el lunes 29 pausar la administración de la vacuna AZD1222 de la Universidad de Oxford y AstraZeneca en menores de 55 años, debido a la situación de incertidumbre que se tiene respecto a la relación riesgo-beneficio con esa población después de que se notificara en Europa varios eventos trombóticos, en especial
la trombosis de los tonos venosos cerebrales. Y justamente un día después, Alemania dijo, yo también. Alemania resolvió limitar la aplicación a los mayores de 60 años, aunque los menores que lo quieran también podrán recibirla después de un análisis personalizado de los riesgos, y en otros países europeos adoptaron la misma medida. Sin embargo, según la Agencia Europea de Medicamentos, un vínculo causal de la vacuna con esos raros eventos no está probado, pero puede ser posible, por lo cual continuarán en el análisis. De esta forma, insistieron que los beneficios de la inmunización exceden los riesgos. Y es que sí, lo comentamos la semana pasada, a pesar de que están estos casos aislados de trombosis que se han dado por la aplicación de la vacuna AstraZeneca, los beneficios siguen superando los riesgos. ¿Por qué? Porque más allá del evento de trombosis, y que por otro lado está el COVID, también las tasas de que te dé COVID a que te dé una trombosis, pues son mayores las que te dé COVID. Entonces, los beneficios siguen superando los riesgos. Sin embargo, me gustaría resaltar una aclaración que se hace en esta nota. Y es que justamente se restringe la vacuna hasta que tengas una revisión con tu médico y él autorice o no que te pongas la vacuna. Creo que todos hemos visto en redes sociales o escuchado de primera fuente, ya sea por un conocido, un familiar, un amigo, que dicen que no se van a aplicar la vacuna porque qué miedo que te dé trombosis o qué miedo que tengas una reacción alérgica. Yo hago la pregunta, o si tú eres una de esas personas, yo hago la pregunta, ¿eso lo consultaste ya con tu médico o es algo que tú estás suponiendo? Porque al final de cuentas, la persona que debería estar informándote es tu médico, al que tengas confianza, un médico que puede ayudarte en este caso, ya sea que esté actualizado en COVID, ya sea que por ejemplo, sea un alergólogo, pero al final de cuentas aquí la pregunta es, tú o esa persona que dice que no se va a vacunar por el riesgo de trombosis o de alergia al medicamento, que le caiga mal, no sé qué, ¿ya lo consultaste con tu médico? ¿Ya se hizo una evaluación completa de que posiblemente esa vacuna no sea la mejor para ti? Porque si se hizo la evaluación y esa vacuna resulta ser que no sea la más favorable para ti, adelante, obviamente estás en todo tu derecho, o deberíamos estar en todo nuestro derecho de elegir o de poder elegir si una vacuna no podría ser la mejor para nosotros. Tal vez en América Latina no, ya que pues, no hay vacunas. Pero pues, cuando llegue a haber, posiblemente sí podamos tener esa opción. Entonces, si no te piensas poner la vacuna AstraZeneca, ¿ya lo evaluaste? O cualquier otra vacuna, ¿ya realmente lo evaluaste con un profesional? ¿O es una idea tuya? Lo dejo sobre la mesa. Y nos vamos con otra noticia que dice que posiblemente ocupemos otra vacuna para el siguiente año, lo cual preocupa ya que muchos no tenemos ni siquiera la vacuna de este año. Y es que 2/3 de epidemiólogos, infectólogos y virólogos de las principales instituciones académicas de 28 países, incluyendo 3 en Latinoamérica y España, creen que el mundo necesitará vacunas nuevas o modificadas para enfrentar nuevas variantes de SARS-CoV-2 dentro de un año, según una encuesta de la coalición People's Vaccine Alliance. Y es que es algo que ya sabemos, empiezan a aparecer nuevas variantes del virus y posiblemente esas variantes frente a la vacuna tenga una menor eficacia debido a que obviamente esas vacunas fueron probadas para el virus que teníamos cuando inició la pandemia. Y es algo que pasa con todos los virus. El virus de la influenza, por ejemplo, es un virus que cada año tenemos que aplicarnos un refuerzo ya que hay una nueva variante y debido a que se lleva a cabo una modificación en el virus. Posiblemente pase lo mismo con SARS-CoV-2 y es algo que pues posiblemente ya se tenía contemplado, ahora se toma más en cuenta que seguimos avanzando. De cualquier forma, aquí lo importante es primero tener la vacunación, digamos, de base, o sea, la de este año. Y posiblemente a finales de este año o principios del siguiente estaremos viendo nuevas vacunas para algunas variantes de SARS-CoV-2. Y es que el doctor Paul Offit, director del Centro de Educación en Vacunas del Children's Hospital of Philadelphia, en Filadelfia, Estados Unidos, señaló que es perfectamente razonable pensar que podría suceder, que las vacunas pierdan eficacia, aunque en estos momentos es difícil saber si será dentro de un año o más tiempo. Y es que recordemos que la autorización de esta vacuna fue acelerada debido a que pues estamos en una pandemia global que ha detenido la economía global y ha tenido la vida de muchas personas y ha cobrado la vida de muchas personas. Por lo cual aún no tenemos a ciencia cierta cuál va a ser la eficacia de esta vacuna a largo plazo. No sabemos si va a ser eficiente durante un año, 2 años, 5 años, toda la vida, no lo sabemos. Esta información obviamente va a seguir avanzando, vamos a seguir recibiendo información, vamos a seguir sacando posiblemente nuevas vacunas, nuevos tratamientos, pero mientras tanto, pues aplicar la vacuna que tenemos en estos momentos y posiblemente el siguiente año ya estaremos hablando de vacunas específicas para diferentes variantes. ¿Y se acuerdan de Wuhan? Esa provincia que hasta hace más de un año era desconocida para la mayoría de la población, pues vuelve a sonar China, y es que la OMS, después de más de un año de que se anunció la pandemia por el COVID-19, pues dice que efectivamente China ocultó algunos datos sobre el virus. Y es que aunque el informe de la Comisión de la Organización Mundial de la Salud que viajó a Wuhan apunta al origen animal del virus SARS-CoV-2, el director del organismo, Tedros Adhanom Ghebreyesus,
disculpen la pronunciación, reconoció el martes 30 de marzo de 2021 que China fue reacia a aportar toda la información, lo que se alinea con una declaración conjunta de Estados Unidos y otros 13 países que reclaman una investigación independiente que pueda acceder a muestras y datos originales y completos. Tedros también manifestó: en mis discusiones con el equipo que trabajó en China, regresaron las dificultades que encontraron para acceder a los datos sin procesar. Espero que los estudios colaborativos futuros incluyan a un intercambio de datos más oportuno y completo. Y es que posiblemente algunas personas o personajes dentro de la comunidad científica dirán: pues ya para qué hablamos de Wuhan, lo importante es ahorita atender la pandemia en la cual estamos, que los números de casos disminuyan, que los números de muertes disminuyan, mejores vacunas, mejores tratamientos. Sí, en gran parte es cierto, pero por otro lado, pues la salud pública a final de cuentas nos hace entender todo esto, y es que posiblemente podamos contener la pandemia en 1 año, 2 años, posiblemente volvamos a nuestra normalidad, pero queda la posibilidad de que, a pesar de que se controle en este momento esta pandemia, en futuros años salgan nuevas pandemias, por otros virus obviamente. Entonces entender bien de dónde surgió el virus SARS-CoV-2, saber cómo fue que mutó, saber cuáles son los factores que propiciaron todo este ambiente, toda esta situación, ayudarán a que primero entendamos del completo esta pandemia, comprendamos completo este virus para posiblemente mejorar el tratamiento, pero por otro lado, para prevenir que se vuelvan a dar nuevas mutaciones, para prevenir que se van a dar nuevos brotes de nuevos virus, para prevenir o poder ver ciertas situaciones, ciertos factores que contribuyen a esto, y no solamente analizar esto en Wuhan, empezar a analizar estos factores en otros lugares, en México, en Estados Unidos, en cualquier otro país de que tú no estés viendo. Poder reconocer esos factores nos van a ayudar a que en un futuro esos factores los empezamos a identificar en nuestras comunidades y así poder prevenir futuros brotes de futuras enfermedades que posiblemente se den ahora en donde nosotros vivimos. Y esas son todas las noticias que tenemos el día de hoy sobre la situación de COVID a nivel mundial. ¿Cuál fue la noticia que más te impactó o que más te interesó? Si te gustó aprenderlo con este video, no olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita para que YouTube te recuerde cuando salga el próximo resumen de noticias sobre COVID-19, comentar cuál fue la noticia más impactante para ti o la que más te dejó aprendizaje, y compartir este video a aquella persona que quieras que esté informada y actualizada sobre la situación de la pandemia de COVID-19. Sin nada más por agregar esta semana, más que recuerdes que si conoces a un personal sanitario frente al COVID, habla con ella. Nos despedimos, yo soy Edgar, esto es Estudiante Escéptico y nos vemos la siguiente semana para el siguiente resumen de noticias sobre COVID. Adiós.